Uno de los anuncios del presidente Piñera en su discurso de este 21 de mayo fue la creación del denominado INDAP pesquero y dos nuevas áreas de desarrollo indígena en Ercilla, Coyipulli y la provincia de Arauco. Además, tal como se había anticipado, el presidente Piñera dijo que se entregará un bono de 40.000 pesos por familia para paliar las alzas de los alimentos. Para conversar acerca de los anuncios, estamos precisamente en CNN Chile con Marcos Kremerman, economista y coordinador del área de institucionalidad y desarrollo de la Fundación Sol. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber venido a CNN Chile. Marco, a ver, primero que todo, este anuncio del bono de 40.000 pesos, se dice que se va a beneficiar a cerca de 1 millón de personas. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, en la economía chilena considerando las alzas en los alimentos? A ver, este bono principalmente responde a una inflación de los alimentos totalmente fuera de rango. Recordemos que la inflación de los alimentos en los últimos 12 meses, marzo del 2012 a marzo del 2011, está en torno al 10%, lo que casi triplica la inflación, el IPC general en Chile, y lo sitúa dentro de los países en América Latina con mayor brecha, o la principal brecha en toda América Latina, superando incluso a países como Venezuela. Me refiero a la diferencia entre la inflación de alimentos y la inflación general. Y en ese sentido, claro, el bono viene a paliar ese efecto. Sin embargo, se trata de una medida de carácter transitorio. Es una medida donde hay personas que se están ahogando y obviamente necesitan un apoyo y necesitan ser rescatados. ¿Sirve realmente este bono? Como una medida de carácter transitorio. Sin embargo, los grandes problemas de la economía chilena están en la desigualdad, están en la falta de empleo de calidad, está en los altos niveles de concentración, que finalmente pueden tener enorme impacto cuando nos enfrentemos a una potencial crisis, porque empleos que supuestamente se han creado se pueden evaporar y perder rápidamente. Eso precisamente quería conversar contigo, porque el presidente ha dicho que se han creado 100.000 nuevos puestos 700.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Estos puestos de trabajo son puestos de trabajo durables en el tiempo, son de buena calidad? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros hemos sido reiterativos. La encuesta de empleo que el INE nos muestra mes a mes ha cambiado a partir del año 2010. Tenemos una nueva encuesta de empleo que permite, en sintonía con las recomendaciones internacionales, medir la calidad del empleo. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo análisis del siglo pasado y solamente monitoreando la tasa de desempleo. En primer lugar, hay que decir que Chile no está en pleno empleo. ¿Por qué? Porque si bien tiene una tasa de desempleo de 6,6%, hay 538.000 desempleados, hay 611.000 subempleados, que es el nuevo fenómeno del mundo del trabajo, no solo en Chile, sino en distintas partes. Son todas aquellas subempleados, son todas aquellas personas que trabajan 5, 10, 15, 20 horas a la semana, o menos de 30 horas a la semana. Quieren trabajar más, pero no encuentran ese tipo de trabajo. O sea, es una especie de desempleo. Esto no tiene nada que ver con la flexibilidad laboral que habían planteado en algún tiempo las autoridades y los empresarios, ¿no? De alguna manera da cuenta de que el mercado laboral en Chile sí es flexible, porque tenemos 611.000 personas en esa situación. Y adicionalmente a esas 538.000 desempleados, 611.000 subempleados, tenemos casi 100.000 personas desalentadas, que aparecen en las encuestas como inactivos, fuera de la fuerza de trabajo. Sin embargo, si a ellos les ofrecen un trabajo, lo aceptan inmediatamente. Lo que pasa es que se aburrieron de buscar porque no lo encontraron. O sea, estamos hablando de 1.250.000 personas con serios problemas de empleo. No podemos jamás hablar de una situación de pleno empleo. El mismo análisis está haciendo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en Estados Unidos, y un país como Chile, que quiere ser serio, tiene que ir a hacer esos análisis. En segundo lugar, cuando uno analiza los nuevos empleos creados en los últimos 2 años, son 687.000. Sin embargo, detrás de esos 687.000 empleos, el 74% es empleo por cuenta propia, familiar no remunerado, servicio doméstico o empleo tercerizado, principalmente subcontratación, suministro de trabajadores o enganche. Solo un 26% de esos 687.000 empleos es asalariado, no tercerizado. Y ni siquiera nos estamos metiendo con el tema de las remuneraciones, que también hay diferencias importantes. O sea, estamos hablando de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no ha cumplido con la meta de la creación de empleo por iniciativa gubernamental. Y adicionalmente a eso, principalmente no cumplió con la meta de empleos de calidad, porque no era solo crear empleos. Recordemos que con la nueva encuesta de empleo basta con haber trabajado 1 hora o más a la semana, anterior a la pregunta que se hace en la encuesta, para aparecer como empleado. Y está bien que se hiciera ese cambio, ¿cierto? Esas son las recomendaciones internacionales. Nadie critica eso. El problema es que hay que hacer nuevos análisis, y esos análisis son más complejos. El presidente hoy día también dice que los principales beneficiados de los nuevos empleos son las mujeres.
uno revisa los nuevos empleos creados para las mujeres, son 363.000, y aquí el asunto es más grave en términos de calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 91% de esos 363.000 empleos es independiente, por cuenta propia principalmente, jornada parcial y muy baja calificación, familiar no remunerado, servicio doméstico y nuevamente asalariado tercerizado, subcontratación y suministro. Entonces, tenemos un problema importante, me preocupa lo que puede ocurrir si es que viene algún posible impacto de la crisis, porque son empleos que se van a evaporar muy rápidamente. Ahora, te voy a llevar a otro tema, porque el presidente ha puesto en la palestra, en su discurso, esto de que vamos a ser un país desarrollado, y lo ha puesto en el fondo comparando, o sea, afirmándolo en el crecimiento del país. ¿Tiene relación crecimiento y ser país desarrollado? Bueno, eso es otro de los grandes disyuntivas de este discurso del 21 de mayo, y algo que Chile arrastra por muchas décadas. Esto no es solo un problema de este gobierno, esto también es un problema de los gobiernos anteriores, que también confundieron crecimiento con desarrollo. Veamos y revisemos la cifra de crecimiento. Chile en los últimos 22 años ha crecido como promedio anual, sobre el 5%, 5,1%. El 2010 y el 2011 crecimos sobre el 6%. Muy bien. Sin embargo, la gran pregunta es ¿quién crece cuando Chile crece? Revisemos, por ejemplo, los datos del 2011. Los principales directores de las 40 empresas del IPSA, las sociedades anónimas más grandes de Chile, crecen su remuneración en un 24,5%. Los gerentes generales de las empresas más grandes en un 19-20%. Y los trabajadores como promedio, sus remuneraciones crecen en un 6,7%. Sin embargo, en términos reales, dado que el IPC es 4,4, crece un 2,3% su salario. Y si uno lo ajusta por el IPC de los alimentos, que golpea en mayor proporción a quienes menos ganan, puede ser que esos trabajadores incluso perdieron poder adquisitivo. O sea, estamos hablando de un crecimiento que se reparte de manera bastante desigual, y adicionalmente confundimos crecimiento con desarrollo. Porque no es lo mismo crecer en un país como Chile, donde los derechos básicos, los bienes públicos como la educación y la salud, no están asegurados, ¿cierto?, por el Estado. No hay una educación pública de calidad, gratuita y de carácter universal, ¿cierto? No hay ninguna palabra de ello en el anuncio, no hay ninguna palabra en torno a la educación pública. Así es, Marco, bueno, se nos quedan muchos temas todavía que analizar de este discurso, pero nos queda claro obviamente cuáles son estas brechas entre el crecimiento y el desarrollo. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile y por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes.